pero que además ponen de manifiesto las necesidades propias del equipo de salud. Al principio de la pandemia, sobre todo cuando nos enfocábamos muchísimo a tratar de disminuir, o como decimos a veces, aplanar esta curva de contagio, pues una de las principales indicaciones fue pedirle a la población que evitara estar en actividades sociales que pudieran incrementar el riesgo de contagio. Y veíamos muchas imágenes como la que tenemos en este momento en pantalla, donde los médicos se unían, el personal de salud, de enfermería, etcétera, para pedirle a las personas que trataran de permanecer en casa, evitando el saturar los espacios médicos debido a los contagios. En estas primeras etapas o en estos primeros momentos, también vale la pena mencionar que se estaba identificando desde los mecanismos de contagio, las estrategias que se iban a seguir y empezar a diferenciar un poco que no todas las personas que estaban en contacto o que podrían llegar a enfermar tendrían las mismas consecuencias. Sin embargo, algo que nos quedaba muy claro desde ese momento es que el personal de salud tenía una participación fundamental, no solamente por ser los que cuidan y salvaguardan la integridad física de los pacientes, sino porque también eran medios importantes para mandarle un mensaje a la comunidad y a la sociedad que podríamos hacer y en qué medida podríamos trabajar el prevenir. Ya decíamos hace un momento también que esta situación de salud nos toma en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Los países a nivel mundial pues tienen diferentes estructuras en sus sistemas de salud y en particular aterrizándolo a México, esta situación de la pandemia por COVID-19 llega en una situación en la que nuestra población, y no podemos dejarlo de lado, es una población que tiene otros retos y otros desafíos en salud, siendo nosotros uno de los países en América Latina con mayor índice, con mayores personas con enfermedades crónico-degenerativas, en particular aquellas no transmisibles que están vinculadas con patrones de comportamiento, como puede ser la obesidad, el sobrepeso, diabetes, por supuesto cáncer, entre otros. Entonces no llega a un país de personas 100% saludables, sino que ya nuestro propio sistema de salud tenía retos que atender que ahora se combinan con estas condiciones y nos dan un panorama muy particular. Entonces nosotros ya sabíamos y ya tenemos datos de que nuestro sistema de salud, en particular el personal, el equipo de salud, ya tiene una alta demanda en cuanto al tipo de atención y de servicios que brindan, con jornadas muy amplias, un número de pacientes muy alto y con circunstancias que a veces pueden derivar en un desgaste profesional importante por la necesidad o por la intención de justamente estar atendiendo a personas que tienen enfermedades que son degenerativas con el paso del tiempo. Entonces, estos retos para el personal de salud que ya existían y que hablamos de estas jornadas, de estos espacios que a veces están limitados, pues se incrementan cuando se presenta una situación como la pandemia que estamos viviendo. Además de esto, también dejo ver toda esta situación. ¿Qué tan importante es capacitar al personal? ¿Qué tan importante también es prepararlos en la parte emocional para resistir estos estresores que ya estaban presentes en la rutina de trabajo y que ahora se incrementan de forma importante, exigiéndole al personal de salud que se prepare de forma rápida para atender estas exigencias ante esta enfermedad? Y bueno, ya lo mencionábamos hace un momento, uno de los retos más grandes o más importantes es justamente el reto vinculado con el desgaste laboral, el síndrome de burnout. Entonces, aquí me gustaría platicarles o comentarles también, pues que ya teníamos a muchos profesionales de la salud, no solamente médicos, sino enfermeras, trabajadores sociales, algunos otros integrantes, inclusive personas que están en los laboratorios, etcétera, con ya un desgaste laboral previo por estas características de nuestro propio sistema de salud y por las características o el tipo de pacientes, el tipo de área en la que se encuentran. Y esto incluye también a nuestros estudiantes universitarios que se preparan para hacer su servicio social, para hacer sus prácticas profesionales, que ya tenían un ritmo de trabajo pesado previo a esta situación y que al momento de enfrentarnos ante la pandemia, pues tenemos que reajustar todas estas demandas, algunos
para movernos al espacio virtual como lo estamos haciendo ahora, no solamente atendiendo las necesidades de los espacios físicos, sino también viendo qué actividades se pueden dar a través de lo que conocemos como la telemedicina o a través de lo que puede ser el día de hoy llamado esta parte de home office o trabajo desde casa. Entonces, este desgaste laboral previo se suma a las condiciones de reto que estamos viviendo y a los desafíos presentes y, por supuesto, toma a algunos de nuestros colegas y a nosotros mismos por sorpresa y genera un alto nivel de estrés. Este nivel de estrés propio de nuestra actividad laboral que se incrementa en estas condiciones, pues además tienen que sumarse algunos factores específicos de riesgo, como por ejemplo el saber si nos toca estar en un hospital o en un espacio COVID, si tenemos cierta vulnerabilidad, porque a nosotros mismos, aunque seamos parte del equipo de salud, quizás podemos estar también dentro de este grupo de riesgo, quizás por nuestro peso, quizás porque ya tenemos alguna condición de salud previa, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes, obesidad, o bien simplemente porque nuestra edad nos pone ya dentro de los grupos vulnerables. Entonces, las propias características del entorno, las propias características de la enfermedad y el tipo de servicio que nosotros prestamos dentro de este equipo multidisciplinario, pues también nos va generando el tener que atender riesgos específicos. Y en un inicio, también dentro de estas condiciones que vivíamos y que se suman a los niveles de estrés que ya hemos mencionado, que previamente ya estaban ahí, que estaban presentes, pues también tenemos que agregarle el hecho que de un momento a otro se empiezan a requerir insumos muy específicos, muy particulares y que a veces el equipo de salud se siente sobrepasado por la falta de los recursos, de los insumos o los equipos de manera inmediata. No porque estos no vayan llegando conforme va pasando el tiempo o no porque no se puedan subsanar estas faltas, sino porque nosotros trabajamos con personas y estamos viendo la necesidad de estos pacientes o de estos usuarios, inclusive nuestra propia necesidad al tener que enfrentarnos ante una enfermedad que es altamente contagiosa y que no tenemos a veces los recursos básicos para poderlo enfrentar. Entonces, independientemente de qué tan accesible o no fue en un primer momento para el equipo de salud el tener estos recursos, el simple hecho de escuchar que hay otros colegas que no lo tienen o de imaginar que estos pueden acabarse, agotarse o que podría simplemente no llegar a tiempo, genera en el equipo de salud un nivel de estrés mucho más alto. Entonces, prácticamente lo que hemos estado platicando hasta este momento es el contexto en el que hemos estado viviendo en los últimos meses y que dependerá mucho de tu propia experiencia, de tus propias circunstancias, si estas han ido en aumento o han bajado. Otro factor que estaba presente desde el inicio y que además dependía mucho también del tipo de servicio que estuviéramos prestando dentro del equipo de salud es el propio temor al contagio y esto que tantas implicaciones generaba no solo en la parte individual, porque los que trabajamos en el equipo de salud sabemos que tenemos ciertos compromisos éticos y profesionales con nuestros usuarios y que parte de nuestro pues estar en contacto con las personas que están presentando una enfermedad, pero en particular para el equipo médico, esto ha representado una situación adicional, porque no solamente es la idea o el entender que yo puedo contagiarme, sino también es este otro factor que se relaciona con la presión emocional de pensar que yo puedo ser el agente de contagio o el puente de contagio y que quizás el simple hecho de regresar del trabajo e incorporarme a la casa puede ser un detonador o puede ser un factor de riesgo para otras personas. Otro punto muy interesante también, que además se ha dado muy en particular en México, que está relacionado con el miedo al contagio, con el temor al contagio, que en muchas ocasiones no está bien fundamentado, es la percepción de la sociedad con respecto al hecho de que si yo soy personal de salud, seguramente estoy en contacto con pacientes que tienen esta enfermedad y por lo tanto el simple hecho de ver una bata blanca o un uniforme blanco genera en las personas una reacción que en lugar de ser de apoyo o de orgullo, vimos que en algunos casos también se suma a estos elementos de discriminación o a estos elementos de rechazo social.
Entonces, este es un elemento muy interesante, paradójico y en cierta medida doloroso como sociedad, porque nos damos cuenta que la falta de información y el desconocimiento incrementa el temor en las personas y esto hace que a veces lleguen a actuar no solamente con rechazo o discriminando a las personas simplemente porque se encuentran laborando en un hospital, aunque ni siquiera sepamos si están directamente o no con pacientes COVID, sino que las personas inclusive llegaron a generar respuestas agresivas, respuestas violentas, de maltrato físico y por supuesto emocional, sobre todo al personal de enfermería. Entonces también nos damos cuenta que no solamente eran las jornadas de trabajo, la propia exposición o la demanda de rápidamente prepararme para atender mejor a estos pacientes y de reaccionar conforme a la necesidad que se está dando en términos de la pandemia, sino que además hay una serie de factores sociales que hacen todavía que estos componentes como el estrés, el estigma y factores sociales también tengan un peso muy alto. Y bueno, no solamente el personal de salud, sino en general la población, al momento de tener que enfrentar estas condiciones, y esto cada vez lo vamos entendiendo mejor, lo vamos comprendiendo mejor, ya con datos de lugares donde han salido de la primera ola de la pandemia y en lugares donde se está presentando nuevamente una segunda ola, como el caso de España, que apenas el día 2 de octubre se veía en algunos titulares estos comentarios del personal de salud exigiendo tener mejores condiciones precisamente por verse rebasados en cuanto a la atención, la disponibilidad de equipos, entre otras cosas. Entonces, independientemente de en qué lugar nos encontramos o en qué etapa de la pandemia, de acuerdo a nuestra localidad, es natural encontrar reacciones emocionales también intensas, fuertes, y que estas reacciones emocionales además se combinan con condiciones previas, que este es un punto que me gustaría resaltar mucho y que ustedes tengan presente. Para muchos mexicanos, para muchas personas, no solamente se dio en el contexto de la pandemia, en una situación donde nos encontrábamos al 100% y llega este nuevo reto o desafío y nos encuentra emocionalmente fuertes, sino que para muchos de nosotros esto implicó el ya tener sintomatología que podría haber sido depresiva o ansiosa o algún tipo de malestar emocional, como simplemente el hecho de tener desgaste laboral o síndrome de burnout o el síndrome del quemado por el tipo de trabajo que tenemos, más estas condiciones que se asocian per se a la pandemia. Entonces, algunas de las reacciones emocionales que se identifican y que estas se pueden dar en diferentes dosis y combinaciones, pues es esta incredulidad de no poder creer lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que observamos, la incertidumbre hacia nuestra familia, nuestra propia profesión, nuestros colegas, la falta de certeza sobre lo que va a pasar y cómo va a suceder, la preocupación propia por la enfermedad con el conocimiento de causa de que es una enfermedad que puede llegar a complicar, pero al mismo tiempo, y esto es algo muy característico de las personas, nosotros tendemos a adelantarnos, a visualizar que las cosas pueden llegar a ser inclusive más complejas de lo que son y pues algunas de las cosas que escuchamos no solamente es la preocupación por la salud, sino también por qué va a pasar con nosotros en el siguiente año, la economía y otros factores que por supuesto generan o incrementan el miedo, la ansiedad, la preocupación y en algunos casos nuestra forma de expresarlo es estar más irritables, estar menos tolerantes. Y bueno, estas combinaciones, ahora lo sabemos muy bien, y el hecho de no poder tener la convivencia social que normalmente teníamos, la ruptura en nuestras rutinas, pues generó o genera en este momento un espacio propicio para el incremento del estrés, inclusive no solo en tu área de trabajo, sino también a nivel familiar. Y bueno, algunas de las cosas que ahora vemos es la presión que se ejerce al interior de las familias al tener que pasar mucho tiempo y convivir y esta gran necesidad de repente de ya regresar a los espacios y socializar. Estos estresores cotidianos de los que hemos estado platicando, los que se dan también en la familia, con los que ya hemos mencionado, pues le generan no solamente al personal de salud, sino a cualquier otra persona un incremento importante en sus respuestas emocionales. Y esto ejerce una fuerte presión
en nuestra salud mental. Y justamente estamos platicando el día de hoy sobre la salud mental del personal, del equipo de salud, porque ya mencionábamos que aunque todos estamos viviendo este desajuste o este proceso de adaptación debido a la pandemia, ya veíamos que el personal de salud ya tenía previamente también un nivel de estresores cotidianos previos muy alto y esto pues nos genera una gran cantidad de retos y desafíos. Y bueno, entre estos retos, entre estos desafíos, uno de los más importantes que hoy quiero compartirles es aprender no solamente a seguir las indicaciones, a dar el cuidado al paciente, a seguir las recomendaciones de autocuidado en términos del equipo de prevención o de mantenernos a una sana distancia, sino también retos que son meramente emocionales. Y aunque en esta imagen se los pongo como si todos tuvieran el mismo peso, como si todos estos factores tuvieran el mismo porcentaje, solamente menciono aquí algunos de los que se ha visto que son factores de riesgo y que afectan nuestro bienestar. Entonces, por supuesto, dependerá mucho qué tanto estos indicadores están estables, son elementos de apoyo o qué tanto se pueden convertir en elementos de riesgo, pero solamente de manera descriptiva. Pues las condiciones en tu lugar de trabajo, el propio sistema de salud en el que tú estás laborando o la estructura de tu propia escuela, de tus propios espacios para hacer las prácticas, etcétera. El impacto que esto ha tenido en tu economía personal, familiar, local, nacional, etcétera. El que también te ha caído el tiempo de confinamiento, el tiempo de aislamiento social, si eres una persona que se siente muy a gusto en casa, que ha tomado este tiempo como un espacio para reencontrarse consigo mismo, a lo mejor tener más tiempo para ti, o bien si ha sido un espacio, un tiempo donde te ha hecho falta la convivencia con los demás, has extrañado a tus amigos, a tu familia, el poder salir, el hacer actividades, porque estabas acostumbrado a tener una vida social muy rica y bueno, esto llega a moverte mucho estas condiciones. También si la familia ha sido un punto de apoyo donde te puedes relajar, donde puedes estar tranquilo o bien se han incrementado a lo mejor algunas fracturas que ya estaban previamente en la familia y que en este momento nos ponen en una condición de un reto mayor, sobre todo pensando en las familias en donde estamos conviviendo personas con diferentes intereses, con diferentes gustos y además con diferentes edades, lo que puede hacer que de repente una de nuestras casas, en nuestra familia, de repente alguien esté tomando clases en línea en primaria, otra persona en secundaria, alguien más está tratando de llevar una junta de trabajo, o simplemente la persona que antes permanecía más tiempo en casa, tranquilo, esperando que regresaran, pues ahora siente o se te genera esta sensación de que me han invadido mi espacio, mi tiempo, y bueno, todo esto en la familia ha generado también mucha tensión. ¿Qué tanto también las actividades que has logrado realizar en este periodo te han servido para mantenerte activo, ocupado o como ahora algunos de los comentarios que se viven es que hemos pasado del trabajo presencial a una sobrecarga de trabajo en línea, donde pareciera que ahora no hay horarios ni de entrada ni de salida y que estamos todo el día disponibles para nuestros jefes o para nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué tanto estas actividades también han repercutido en ti? Y bueno, la salud física que se ha visto también mermada y ustedes como personal de salud saben que algunos de los pilares más importantes incluyen tus hábitos de sueño, tu alimentación, tu actividad física. Y los tres que acabamos de mencionar son de los primeros que se vieron alterados en estas condiciones. Entonces, si estás dentro del equipo de salud y además estás viviendo todos estos factores como el resto de la comunidad, pues sabemos que qué tanto se han afectado tus horarios y tus patrones de sueño, qué tanto ha cambiado tu alimentación, si has tenido o no oportunidad de seguir manteniendo tu rutina al menos de moverte, de caminar, o si esta se ha visto limitada y ahora se ha incrementado el sedentarismo, entre otros factores. Y bueno, cada uno de estos, más la salud mental previa a la pandemia que tú ya tenías, pues suman los factores que pueden estar afectando tu bienestar. Me interesa mucho platicarles que todo lo que estamos viendo en pantalla, si está balanceado, equilibrado,
si lo hemos logrado mantener en movimiento y de una forma oportuna le hemos dado atención a estos elementos, pues seguramente en ti funcionarán como factores de protección. Pero también el hecho de que alguno de estos pierda ese punto de equilibrio o dejemos de darle atención o la atención necesaria a estos puede generar el incremento de factores de riesgo. Entonces, bueno, no quisiera que el resto de la charla se nos vaya en, bueno, esto está mal o esto es estresante, sino quiero platicarles ahora qué nos dicen las investigaciones sobre lo que puede hacer el personal de salud y en general la comunidad para generar ahora una estrategia de afrontamiento positiva, una estrategia de afrontamiento adaptativa, que independientemente del lugar en el que nos encontremos trabajando, veamos si podemos incorporar a nuestra vida cotidiana alguno de los siguientes elementos, sobre todo considerando que hay factores que están más allá de nuestra voluntad en el sentido de que no dependen de nosotros, que no depende de nosotros el momento en que el semáforo en cuanto a la parte de la contingencia cambia a color verde o no depende de nosotros que la condición de salud de las personas que están a nuestro alrededor cambie solo por voluntad, pero sí podemos identificar qué otras cosas nosotros podemos trabajar y que están en nuestras manos. Y la primera, la más importante, es que se ha visto, hay diferentes investigaciones que nos presentan que siempre que hay una condición de salud o un cambio en nuestros estilos de vida, podemos evaluarlos como una situación de un reto que puede ser negativo, que puede generarnos una situación de crisis y nos puede complicar más lo que estábamos viviendo, o bien podemos empezar a identificar nuestros recursos, qué tenemos para hacerle frente a esta situación y a partir de eso empezar a mover esta situación de cambio en una situación de crecimiento. Entonces, lo primero que nos recomienda y que nos dice la literatura que puede ser muy importante es que evalúes tus recursos, que evalúes a lo mejor o que identifiques si pueden ser de estos que veíamos hace rato en el diagrama de PAL, pues un poco, a lo mejor estoy pasando un momento difícil en lo económico, pero tengo recursos porque mi familia me está apoyando o porque tengo buenos amigos con los que simplemente puedo platicar al respecto o puedo cuidar algunos de estos otros elementos. Entonces, evaluar los recursos con los que tenemos o los que contamos es una de las primeras opciones que tenemos para empezar a movernos. También algunas personas, cuando tenemos una dificultad, tendemos a enfocarnos muchísimo en la emoción, en cómo me siento preocupado, triste, ansioso, feliz, etcétera. Y hay otros que nos enfocamos más en el problema y buscamos específicamente una solución. Aquí lo interesante es ver qué tanto te ha funcionado anteriormente este tipo de actividades y si puedes agregar a tus estrategias, a tu forma de enfrentar los desafíos, a lo mejor otra situación o otro ingrediente que en este momento te funcione más. Por ejemplo, si eres demasiado emocional y tiendes a preocuparte por lo que pueda llegar a pasar, por cómo puedan suceder las cosas en el futuro, quizás sea momento para bajar un poco la intensidad de esa emoción y concentrarnos un poco más en el presente. De esta manera podríamos buscar que nuestra estrategia de afrontamiento resulte también adaptativa. Y una forma de hacerlo muy sencilla es enfocarnos a pequeños parámetros de comportamiento que pueden ayudarte a generar estos factores de protección. Y decíamos hace rato, hay muchas cosas que no podemos cambiar, están en nuestras manos, pero hay otras que sí. Y trabajar sobre lo que puedes hacer y está a tu alcance es una forma también de regresar cierto control y cierta tranquilidad, y sobre todo cuando estas acciones contribuyen a tu bienestar. Y una de ellas es mantenerte físicamente activo, buscar pequeños espacios que promuevas o que te permitan desde casa quizás o tomar a lo mejor la decisión de bajarte a una estación antes y caminar un par de cuadras, dejar el carro estacionado un poco más lejos para poder caminar, el simple hecho de mantenerte activo, porque ustedes saben perfectamente que la actividad física funciona como un factor de protección, no solamente previniendo ciertas enfermedades, sino también produciendo un cambio en la bioquímica de tu cerebro, lo que va a generar que tengas más pila, más energía
y que puedas percibir las situaciones de riesgo de manera positiva. Por ejemplo, la liberación de serotonina, la liberación de dopamina, que pueden ser factores importantes para manejar un desafío. Y bueno, vinculado con este cambio a nivel bioquímico, ser más responsables sobre lo que estamos comiendo, sobre todo en tiempos de crisis o cuando nuestro nivel de estrés sea elevado, es muy importante porque sabemos que el exceso de azúcares simples para el cerebro pueden darle un levantón de inmediato, pero posteriormente viene esta sensación de mayor pesadez, de mayor tristeza, de falta de energía. En cambio, cuando mantenemos una alimentación más balanceada, estamos buscando que este tipo de alimentos sean más nutritivos, pues estamos dándole esa fuerza, ese impulso a nuestro organismo para poder dar el siguiente paso y poder resolver o enfrentar cualquier otro desafío. No todas las personas a veces logramos identificar qué valioso es el poder tener una alimentación balanceada, porque a veces lo confundimos con alimentaciones que pueden ser o con procesos más complicados desde la preparación o el dinero que debemos invertir en ellos. Pero como ustedes saben, el simple hecho de mantenerte hidratado, de beber más agua, pueden ser elementos que te ayuden, porque a veces parece que estás de malas o cansado y en realidad lo que tienes es que estás deshidratado. Y bueno, uno de los que más me gusta en el sentido de todas las implicaciones que tiene es volver a recordar la relevancia que tiene en todos y cada uno de nosotros, pero en particular en el equipo de salud, la higiene del sueño. Y a veces por el tipo de turnos en el que nos toca estar en el hospital o por el tipo de servicio que estamos brindando, es posible que tus horarios de sueño se vean afectados. Pero si somos honestos, la mayor parte de nosotros, sobre todo cuando somos estudiantes, tomamos algunos hábitos que empiezan a tener un impacto negativo a largo plazo, a corto plazo también, que algunos de estos es, por ejemplo, dejar que las actividades se vayan acumulando y que llegue el momento en que para poderlas solventar tengamos que desvelarnos o tomemos la decisión de hacerlo. Todos estos factores pueden contribuir entonces a que poco a poco se diluyan estos buenos hábitos de sueño y empecemos a ceder nuestro espacio para descansar por otro tipo de actividades. Algo muy interesante es que si ustedes se fijan, los momentos del día en que más se mueven las redes sociales son después de las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Twitter está con muchísima actividad, Facebook también, que uno puede decir, bueno, algo sucede en ese horario en particular. Bueno, la mayor parte de las personas ceden su horario de sueño para seguir conectados en redes sociales. Entonces, no es solamente nuestro trabajo o la carga académica, sino las decisiones que tomamos justo antes de irnos a dormir. Y recordemos también que el tiempo frente a las pantallas, esta luz que estamos recibiendo de los dispositivos, también son elementos que alteran nuestros propios ritmos circadianos y bueno, esto va a tener un impacto importante porque todo lo que tiene que ver con procesos metabólicos de limpieza de nuestro cerebro, de consolidación de memoria y atención, se van a ver claramente afectados. En este punto, entonces, también otro factor que no solamente tiene que ver con estos pilares de protección es reconocer cómo me siento, cómo me ha caído este tiempo de la pandemia, cómo me ha caído este tiempo en el trabajo, cómo me he ido adaptando, me siento bien, estoy tranquilo, me siento fastidiado, fastidiada, creo que es momento también de hacer algún cambio, porque a veces en estas estrategias que a veces estamos ocupando, que son a veces muy generales, pues lo que vamos a encontrar es la evitación y mucho tiempo dedicado a las redes sociales o no hablar con la familia, no interactuar con los jefes o los compañeros, puede ser un elemento que te dé ya como por ahí la señal de que algo está sucediendo. Detenerte un momento a pensar cómo te sientes, qué necesitas, puede ser algo importante para que entonces empecemos a tomar decisiones al respecto. Lo único que tengo es cansancio, entonces vale la pena irme a dormir y descansar. O me doy cuenta que más bien tengo agotamiento mental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es un esfuerzo físico el que hice hoy, pero me siento cognitivamente agobiado, agotado, llevo todo el día pensando sobre un problema y no puedo quitar este pensamiento de mi cabeza, por lo tanto, cuando llega la noche ya me siento totalmente agotado. Entonces, bueno, todo esto de reconocer tu emoción es un paso previo para poder hacer cambios y ajustes, porque la siguiente parte sería entender por qué me siento así y si esto puede ser algo que cambie o que pueda yo manejar de forma diferente.
Y bueno, la clave, y mucho de lo que trabajamos en psicología de la salud, y sobre todo en la parte de psicología basada en evidencia científica, es que actualmente sabemos que muchos de estos eventos no los puedes cambiar y no dependen de ti. Y algunos son sumamente dolorosos y complicados, como el ver morir a una persona que queremos todavía puede ser más complicado. Pero en muchas ocasiones, el malestar emocional que decíamos hace rato que vale la pena identificarlo, viene de que tenemos a veces una sobrecarga cognitiva enfocada a circunstancias que en realidad todavía no ocurren, pero ya te estás adelantando, ya estás visualizando qué puede llegar a ocurrir y entonces a estos pensamientos que se adelantan, que pertenecen al futuro y que todavía no han sucedido, pues les llamamos pensamientos a veces de preocupación o de anticipación que pueden generar un desajuste emocional grave. Entonces, estar atentos a qué tipo de pensamientos tenemos, si estoy pensando en cosas del pasado, si estoy concentrada en cosas del futuro que aún no ocurren, o bien si tengo la oportunidad de concentrarme en el presente y realmente atender lo que sí está sucediendo. Entonces, la idea de cuidar nuestros pensamientos es uno de los pilares básicos para la higiene mental y tiene que ver con estar muy atentos al tipo de pensamiento que consumes, el tipo de cosas que estás pensando y que te lleva después a este punto que tenemos ahora en pantalla, que son conductas. Después de que pienso esto y me siento de determinada forma, ¿qué es lo que hago para sentirme mejor? ¿Y cuáles son estas herramientas de autocuidado que pueden ser desde el uso adecuado de los elementos de protección, como puede ser colocarte bien la máscara o el cubrebocas, hasta qué hago con mi tiempo, cómo lo estoy distribuyendo, me estoy dando la oportunidad de descansar o me estoy saturando de actividades. Y cuando estoy descansando, ¿verdaderamente lo logro o estoy pensando en los pendientes? Y cómo el personal de salud en particular, que tiene un tiempo de descanso muy definido y a veces muy limitado, necesita cuidar o incrementar que la calidad de este tiempo lo lleve o nos lleve a procesos de autocuidado. Esto incluye el que tú mismo vayas a revisiones médicas y como ya decíamos hace rato también, tu forma de comer, dormir, tu actividad física. Y no estamos pensando en que te prepares para cuando se levante la pandemia y ahora te conviertas en modelo de bikinis o de trajes de baño. Lo que estamos pensando es que realmente mantengas este equilibrio entre tu bienestar físico y tu bienestar emocional. La otra parte que está vinculada con este equilibrio y que tiene que ver con las herramientas que ahora las investigaciones nos dicen que son muy importantes para mantener la salud mental, es saber establecer límites saludables. Una herramienta que los psicólogos trabajamos mucho para hacer esto es el entrenamiento en comunicación asertiva, el saber decir no, el respetar nuestros derechos, el poder limitar que algunas veces se nos pase el malestar o el enojo y a lo mejor nos estemos nosotros pasando en la forma en que lo decimos o en la forma en que se lo hacemos saber a personas que son realmente importantes para nosotros, pero que ya nos toman en los 5 minutos más pesados del día y entonces estamos sobre reaccionando. O por otro lado, no quiero ver a las personas mal, no me gusta verlas preocupadas y entonces estoy accediendo a hacer cosas que en realidad no quiero. Entonces, establecer límites saludables tanto en el trabajo como en la familia, es otro componente fundamental para mantener tu bienestar y tu salud mental. Ahora sabemos también que dentro de estos tiempos de autocuidado y de establecer límites, hay estrategias que están científicamente probadas, que están dentro de los elementos de intervenciones basadas en evidencia científica, que incluyen el cambio cognitivo, que incluyen el cambio en las respuestas fisiológicas y que pueden tener un importante elemento de bienestar. Y uno de estos es en los procesos de meditación enfocados en los entrenamientos que actualmente se llaman entrenamiento en atención plena, que es enseñarle a la persona de forma muy general, lo platico porque solamente de este punto podríamos hablar una hora completa, pero bueno, la dinámica un poco está enfocada a vivir en el presente, y es diferente a la relajación porque aquí se está consciente de lo que se está viviendo en el momento, de cómo me siento físicamente, de cómo estoy corporalmente también, pero algo muy importante, aprender a calmar
esta sobrecarga cognitiva de la que hablábamos hace rato. Entonces se ha visto que este es un elemento que inclusive aumenta la plasticidad neuronal y que tiene elementos muy positivos a nivel fisiológico. Y bueno, hay otros elementos que hace rato decíamos, bueno, es que el estrés cotidiano nos tiene hasta acá, muchas cosas que hacer, muchas tareas, muchos pendientes, pero hay un placer impresionante, hay un bienestar increíble que se puede gestar, que se puede ir incrementando si eres capaz de disfrutar lo cotidiano. ¿Qué cosas son las que normalmente hacemos en un día? Desayunar, comer, preparar los alimentos, a lo mejor meterte a bañar, a lo mejor son cosas que todos los días tienes que hacer, pero habrá forma de disfrutarlo. Habrá alguna forma en la que puedas hacer un pequeño cambio para que si te vas a tomar esa taza de café, al menos puedas darte 3 minutos para olerla, disfrutarla, etcétera. Y a lo mejor sacas tu lado de cantante, de regadera, pero esto puede ser divertido, puedo relajarme y entonces empezar mi día de una forma diferente o inclusive cerrar mi día disfrutando lo que estoy haciendo. Si me toca pasear al perro, pues realmente disfrutar de la compañía, del paisaje, mirar hacia el cielo, darme estos pequeños regalos que cada uno de ustedes tiene y que están ahí en nuestro día a día y que a veces dejamos pasar por no detenernos a veces a observarlos. Y bueno, en la actualidad, justo como lo estamos haciendo ahora, también podemos verle el lado positivo a esta parte que hemos estado viviendo, primero de manera forzada y ahora en algunos casos prácticamente como una opción para seguir conviviendo con las demás personas. El uso positivo de la tecnología, que no caiga en los excesos, que puede servirnos para estudiar, tener nuevos conocimientos, platicar con personas que nos pueden ver en este momento de otros lugares y que quizás si esta plática la hubiéramos dado en el auditorio de la escuela, pues no sería tan fácil que el día de hoy nos acompañaran, pero cómo podemos no solamente aprovecharlo en este lado académico, sino también en enriquecer nuestras relaciones personales. ¿Has utilizado la tecnología y la utilizas para socializar, para tener reuniones con amigos, con familiares? ¿Has hecho alguna cena o han visto alguna película juntos ahora con estos programas que nos permiten estar todos viendo lo mismo, aunque estemos en lugares diferentes? Entonces, el uso positivo de la tecnología e incluso el uso de aplicaciones que el día de hoy llamamos e-health o enfocadas al bienestar para contar los pasos que llevas, para ayudarte a meditar, para generar estrategias para hacer activación física, etcétera, pueden ser componentes que se sumen al cuidado de tu bienestar y eso pues será impresionante y será muy favorable también. Y bueno, otro punto es que a veces esta sobrecarga cognitiva tiene que ver con llenarnos la agenda de cosas que tenemos que hacer, que consideramos que todas son importantes, que todas pueden llegar a ser prioritarias, pero que a lo mejor vale la pena detenernos un momento y ver cómo estás manejando tu tiempo y tus prioridades. Sabemos que cuando le preguntamos esto a las personas, incluyéndome yo, la respuesta inmediata es que no tengo tiempo. O sea, me encantaría hacer ejercicio, pero no tengo tiempo. Me encantaría seguir estudiando, pero no tengo tiempo. Me encantaría hablar con fulanito, pero no tengo tiempo. Entonces, a veces el tiempo se convierte realmente en un bien inmaterial, en algo no tangible que parece que nos controla absolutamente. A veces vale la pena detenerte, revisar tus prioridades y checar si realmente estás atendiendo lo que tú quieres y necesitas o también lo que necesita tu cuerpo y lo que necesita tu salud mental. Entonces, a veces nada más es cuestión de detenernos, revalorar y reevaluar si le estamos dando prioridad a lo que verdaderamente necesitamos. Y si con todos estos elementos anteriores me doy cuenta que el nivel de malestar, el nivel de estrés, la preocupación o la ansiedad han ido en incremento, me está costando trabajo regularme, no solamente he tenido insomnio un par de días, sino que además también estoy viviendo en este momento una situación de tensión amplia que puede estar relacionada a lo mejor con ya un desajuste emocional importante, pues entonces vale la pena buscar apoyo y que este apoyo profesional pueda permitirme prevenir que estas circunstancias se salgan de control y afecten como tal mi salud mental. Buscar apoyo puede ser revisarme con el médico, visitar al nutriólogo, buscar al psicólogo o generar un cambio que me permita entonces entender mejor cómo adaptar. Y bueno, el punto más básico
para lograr el bienestar y el cuidado de la salud mental implica en regresar a una de las acciones más básicas que nos recuerda que estamos en el presente y que podemos generar cambios en diferentes circunstancias. Y esto es aprender a respirar de forma adecuada. Hoy en día, justo por esta enfermedad, nos damos cuenta qué tan valioso es el sistema que implica la entrada, la salida del aire, los pulmones, cómo poderlos disfrutar al máximo, porque ese momento que te regalas para ponerle atención a tu respiración es un recordatorio de que estás vivo, de que puedes hacer las cosas diferente y de que en muchas ocasiones lo único que necesitamos es una pausa, el respirar profundo y poder continuar. Y eso implica también incluir dentro de tus herramientas de autocuidado, y todas las que hemos mencionado hasta el momento, todas son producto de investigaciones que nos hablan de qué importante es para la salud mental el tomar estos pequeños consejos. Y uno de ellos es desconectarte. Decíamos hace rato que es importante usar la tecnología, pero cuando vives todo el día conectado a las pantallas, lo que tu cerebro necesita es desconectarse, leer un libro, tomar un café, abrigarte ahora que empiezan los fríos, al menos por acá en Hidalgo. ¿Y qué es lo que buscamos con esta parte de desconectarte con el exterior? Que vuelvas a conectarte con tu interior, que vuelvas a identificar qué necesitas, qué prioridades tienes. Y hablando del equipo de salud, decíamos hace rato que una de las condiciones importantes es que nuestras jornadas de trabajo son muy largas, los horarios y los turnos también a veces implican el estar despiertos mucho tiempo por la noche o un desajuste en nuestros hábitos de sueño no voluntarios, sino por cuestiones laborales. Pues con mayor razón, estas pequeñas pausas que te puedes regalar pueden marcar la diferencia. Bueno, y al final también creo que vale la pena mencionar que rodearnos de cosas positivas, generar y buscar que lo que escuchamos, lo que vemos, las cosas que platicamos, también sean cosas que nos motiven, nos mantengan activos, pues es otra forma de hacer limpieza y de generar esto que llamamos higiene mental. Y rodearnos de lo positivo no es buscar de forma falsa o de forma abstracta inventarnos cosas que van bien, sino realmente enfocarnos en lo que tienes frente a ti y que a lo mejor en esta cuestión de las prisas, el estrés, dejamos a un lado el convivir con nuestros adultos mayores, el tener tiempo para disfrutar una buena canción, el buscar que no solamente escuches noticias negativas durante el día, sino que también puedas recibir noticias positivas, justamente ayuda a disminuir el estrés cotidiano o el estrés relacionado con nuestro trabajo. A lo mejor esto lo vas a encontrar en casa, y lo podemos identificar como estos espacios que disfrutamos. A lo mejor puede ser cama, el comedor, ese lugar donde entra la luz por la tarde y te hace sentir bien, o entra un poco de sol y en los días de frío a lo mejor te hace sentir más reconfortado, pero también disfrutar de estos espacios en los que estás forma parte del punto anterior de rodearnos de lo positivo. Y esto también implica, regresando a la parte de lo cotidiano, ver si puedo cambiar o girar un poco estas actividades que hago con la pareja o con la familia y que de repente se vuelven rutinarias. Pues si de todas formas vamos a cenar y vamos a cenar todos juntos, puedo hacer algo diferente, puedo vincularme desde otra perspectiva con ellos, porque recuerda, a veces para buscar este equilibrio entre el trabajo y nuestra vida personal, necesitamos buscar que haya este balance y que lo cotidiano no se nos convierta también en un estresor adicional. Y bueno, como equipo de salud, y casi con esto quiero ir cerrando lo que hemos platicado, es muy importante identificar qué tipo de tienes sobre lo que estás y tienes con respecto al tipo de noticias que das, el cómo te estás visualizando dentro de este entorno de retos, de desafíos y de cambio. Y si tengo yo la posibilidad de que con las palabras y la actitud que yo tenga pueda fomentar un poco de esperanza, un poco de confianza en mi equipo de trabajo, en mis pacientes, en mis colaboradores, y que esto, que no sea un falso optimismo, por supuesto, que sea algo real que podamos compartir con las personas, puede llegar a ayudarnos a tener mejores elementos emocionales para resistir lo que estamos viviendo. Y si juntamos los elementos anteriores, la literatura, las investigaciones nos dicen que en lugar de resolver o de generar un mayor problema,
ante estas adversidades lo que estamos haciendo es desarrollar nuestras capacidades y entonces tenemos una respuesta resiliente. ¿Cómo sabemos que es una respuesta resiliente? Porque no solamente estoy enfrentando el reto, sino que estoy aprendiendo de este reto. Y cuando llega un desafío a tu vida, y no solamente lo manejas o tratas de resolverlo, sino que además tienes un proceso de crecimiento personal, entonces empiezas a descubrir tus superpoderes, estas características que te hacen fuerte, pero no de un fuerte de nada me molesta, nada me afecta, sino sé quién soy, reconozco mis emociones, reconozco mis limitaciones y por eso puedo cuidar de mí y puedo cuidar mejor de los otros. Pues buscamos mucho que todos estos elementos que hemos platicado pues nos lleven hacia la parte de ser resilientes. Y para cerrar el tema, todo esto que estamos platicando, existen diferentes áreas en las que cada una de las personas que conforman el equipo de salud están trabajando, desde nuestros maestros en los institutos donde estamos abordando o estamos formando al personal de salud, las enfermeras, las personas que reciben, las personas que están generando la investigación básica o aplicada, pues en realidad todos hemos vivido meses de un alto desafío, de un gran desafío, de un gran reto. Y creo que no existe ya una persona, o ya no estamos en este momento en esa posibilidad de hablar de personas que no se hayan visto directa o indirectamente afectadas por la condición de salud que estamos viviendo, pero creo que el reto y lo que hoy quiero platicar con ustedes cerrando en estos comentarios finales es justamente que tu salud mental, tu bienestar como parte de este equipo de salud es una pieza clave para lograr que nuestros usuarios, nuestras familias y nosotros mismos nos mantengamos en un estado de equilibrio mientras vamos resolviendo estos desafíos. Y bueno, pues quiero darles las gracias, les dejo mis datos de contacto en el Twitter para que podamos estar en contacto si tuvieran alguna otra inquietud o alguna otra duda. Y pues no me resta más que agradecerle a la invitación y bueno, pues agradecerles a ustedes también este tiempo que han estado compartiendo con nosotros. Doctora, muchas gracias, de verdad, es un tema muy importante, sobre todo por esta situación, por la situación actual en la que estamos viviendo, no simplemente en el personal de salud. Creo que desde nuestras casas, la forma en la que nosotros estamos atendiendo nuestra salud, no solamente física, sino que también la parte emocional es muy importante. Tenemos aquí algunos comentarios que nos hacen, excelente ponencia. Me comenta Itzel Gabriela que en lo particular le ha generado mucho estrés y ansiedad por trabajar en dos lugares y estudiar, tanto que a lo mejor deciden a veces hasta abandonar alguno de los trabajos o algunos de las actividades que comúnmente hacen. No sé si quisiera aportar sobre esta participación que nos hacen, doctora. Claro que sí, pues esta etapa de formación en donde a veces tenemos que combinar la parte educativa, el tomar clases y trabajar, pues es algo que algunos de nosotros hemos tenido que vivir dentro de nuestra formación y no es sencillo lograrlo, es todo un reto, pero una parte importante de la que hablábamos hace rato es detenernos un momento, ver qué necesitamos y ver cómo estos ajustes pueden ayudarnos a estar más tranquilos. Los trabajos y la escuela, por supuesto que en cualquier lugar con o sin sería un factor de estrés, pero ya veíamos ahorita que tenemos otras formas de aprender a manejarlo, de no sobrecargarnos, a lo mejor de buscar apoyo en estos dos espacios donde estamos trabajando, de hablar en la escuela sobre las necesidades particulares que tenemos, o bien simplemente darnos un momento para reflexionar sobre los ajustes que podemos hacer. Entonces, quienes están en situaciones similares, porque les aseguro que no solamente es una persona, sino que a veces necesitamos todos darnos una pequeña pausa, realmente vale la pena. Creo que los comentarios, los puntos que hemos platicado el día de hoy, no son complicados o no se escuchan difíciles y a veces son tan sencillos que pasamos de largo, como si esto no fuera a ser relevante. Tómate un minuto, respira profundo y entonces continúas. Y a veces hacer estas pequeñas pausas durante el día pueden generar un gran cambio. Entonces yo te invito a que lo intentes y que, como decíamos hace rato, si esto no está funcionando, necesito un apoyo adicional, buscarlo para no quemarnos antes de tiempo y seguir disfrutando de esta profesión que cada uno de ustedes ha elegido o también tratar de disfrutar de nuestro lugar de trabajo.
Muy bien, doctora. Muchas gracias. José Job Guerrero nos dice, buenas tardes, mencionaba el hecho de convivir con familiares, con adultos mayores y realizar actividades de desestrés, pero ¿cómo realizar todo eso cuando nosotros mismos podemos contagiar a nuestras familias? En alguna ocasión incluso tuve que aislarme por la situación actual, sobre todo para protegerlos. Aquí el contacto y la cuestión de estar cercanos va más allá de físicamente estar presentes o de poderlos abrazar. Aquí algo muy importante es cómo estás utilizando estos medios de contacto. A veces no son las videollamadas, sobre todo con nuestros adultos mayores, que a veces pueden tener ciertas limitaciones al usar estos equipos, pero puede ser una llamada telefónica, puede ser decirle, oye, acompáñame en lo que me preparo de cenar, vamos a platicar cómo te ha ido en tu día. El simple hecho de escucharlos, de compartirles una canción, de contarles un chiste. Sabemos que podemos nosotros ser un factor de riesgo para nuestras familias y decíamos que justamente ese es un factor de estrés. Pero de esta otra manera, algo que queremos ver es que el estar lejos no implica el desapegarnos emocionalmente de nuestra familia, porque también los necesitamos y también a veces escuchar a esas personas que nos quieren, que nos aceptan y que nos conocen perfectamente puede ser también un factor de protección. Entonces, buscar estas alternativas puede ser una opción diferente también para estar cercanos. Muy bien, Javier Héctor Larios, mil gracias por compartir, doctora, le agradezco en lo personal, Dios la bendiga siempre para que siga compartiendo el conocimiento. Excelente y muy útil ponencia, muchas gracias, muchas felicidades. Cassandra Araceli, padezco de ansiedad, estaba controlada y posterior a la pandemia se me dispararon varios episodios. ¿Algún tipo de terapia o extra que me pudiera recomendar? Bueno, muchas gracias por compartirnos esta situación. Ya decíamos que no nos tomó la pandemia en nuestras mejores condiciones de salud física o de salud mental, eso es todo un hecho. Pero si esta estaba más controlada y con estas condiciones se ha descontrolado, el modelo de terapia más efectivo para las cuestiones de ansiedad y depresión, entre otros factores, es el modelo cognitivo-conductual, que tiende a ser breve, es un modelo basado en evidencia científica y puede ayudarte a encontrar esos puntos de equilibrio que en este momento se sienten un poco desbalanceados. Una parte muy importante de lo que acabas de mencionar es que si ya lo identificaste, podemos tratar de que no siga creciendo y no nos siga afectando conforme pase el tiempo. Recuerden que como equipo de salud no estamos exentos a tener algún malestar físico y tampoco estamos exentos a tener malestares emocionales. Entonces, cuidar tu salud mental es una pieza clave. Es como esto que nos dicen en los aviones cuando el avión pierde altura, esta cuestión de primero ponerte tú la mascarilla, cuidarte y después puedes cuidar a los demás. Entonces, no lo dejen de lado porque de ahí depende que también nosotros podamos recibir y dar una buena atención. Muy bien, tenemos aquí Coordinación General de Enfermería de aquí del Instituto. El mundo entero necesita un respiro, hay una gran diversidad de técnicas para minorar el estrés, como ya lo comentaba usted, doctora, y también agradece la colaboración de este interesante tema. María de los Ángeles nos dice, ¿cómo eliminar los tabús en base al uso de terapias? Principalmente porque en la mayoría del personal sanitario le cuesta trabajo admitir que presenta un problema emocional. Claro, bueno, pues esto es todavía algo a lo que nos seguimos enfrentando a pesar de que va pasando el tiempo. La verdad es que creo que uno de los sueños como personal de salud mental es que algún día las personas lleguen con nosotros no cuando se sienten mal, sino para prevenir y que eso nos puede ayudar también a generar un sistema de salud más balanceado en ese sentido. Pero la primera parte yo creo que es que si no te daría pena ir con el doctor para que te revise la garganta o porque tienes gripa, pues lo mismo tenemos que empezar a visualizar que no pasa nada de que te sientas triste, de que te sientas preocupado, de que finalmente nosotros sabemos ahora que mucho de esto que estamos hablando tiene que ver con la bioquímica de tu cerebro, con cómo estás enfrentando los retos. Y a veces 2 o 3 estrategias pueden ayudar a que cambiemos esta perspectiva y que empecemos a sentirnos mejor. Entonces creo que una parte importante es que tengamos este tipo de charlas, que platiquemos sobre lo valioso que es la salud mental y creo que algo que nos ha dejado la pandemia en claro es que si no cuidamos la forma en que regulamos nuestras emociones, estas emociones van a salir, van a explotar
y pueden generarnos un daño más grande. Recuerden, como profesionales de la salud, que sabemos que el estrés genera huellas físicas y genera malestar, muchísimos problemas de inflamación, muchísimos problemas con el sistema inmune, pues lo mismo pasa con las emociones mal manejadas. Entonces, somos un sistema biopsicosocial y así como cuidarías de comer bien, así también puedes cuidar tus emociones. Muy bien, doctora. María Elvira, agradezco compartir ponencia. Kevin, excelente ponencia. Muy interesante ponencia. Estela Vite, muy buena toda la información. De hecho, yo aún no he podido encontrar un equilibrio entre mi familia, mi trabajo y además de ver la demanda de trabajo, termina uno agotado, ¿no? Parte de lo que comentaba usted, doctora. Así es todo un reto, pero vale la pena empezar a hacerlo poco a poquito. A lo mejor con que empieces disfrutando tu desayuno, eso ya te carga un poco la pila para seguir con el resto del día. Entonces, como les decía hace rato, ninguna de las estrategias es en sí misma complicada, pero todas están fundamentadas en investigaciones que nos dicen que hacer este tipo de acciones te puede proteger mucho más. Muy bien, Janet, excelente ponencia, felicidades. Citlali también, muchas gracias. Eleazar, gracias. Mónica Mendoza, gracias, doctora, por su ponencia. En estos momentos nos ayuda porque manejamos a muchos pacientes o manejamos pacientes. Y pues a partir de este momento vienen todas las felicitaciones por esta excelente ponencia, doctora. De verdad, creo que a todos nos cae ahorita de maravilla entender muchas situaciones que a veces no podemos controlar o las podemos controlar, pero las omitimos, ¿no? Y es algo tan sencillo, tan simple, que nosotros podemos poner en práctica en nuestro día a día, doctora. Para ello, bueno, pues voy a ceder la palabra a nuestro director académico, precisamente para dar por concluida esta ponencia. En lo personal estoy muy contento, independientemente de que somos amigos. Yo me siento muy complacido, doctora, por esta excelente aportación que hace a nuestra comunidad, tanto a alumnos, tanto a docentes, administrativos, y que no solamente se quede en esta charla, sino llevarlo a cabo. Adelante, maestro Orri, bienvenido. Maestro Orri, ¿me escucha? Ok, creo que por ahí tenemos... ¡Ay! Sí, perfecto. Tenía un problema. Tenía un pequeño detalle técnico aquí. Estaba mencionando que agradecía a toda la comunidad que nos acompaña, y especialmente a la doctora Andrómeda. Hemos tenido el gusto de una secuencia de sesiones con académicos de altísimo nivel y me gustaría compartir con usted y con todos una reflexión que siento que podría ser notable considerando los aspectos que usted ha cubierto en su presentación. Nosotros enfocados en la identidad física que somos, doctora, pasamos por alto el componente psicológico de la propia existencia, como seres que estamos colmados de pensamientos orientados en todas las direcciones de nuestra práctica sociohistórica y que nos define como criaturas que intenta diariamente una superación como especie. Escuchar, doctora, a académicos, investigadores con su nivel de preparación y conocimiento que están ocupados y preocupados por el estudio de estos importantes aspectos vinculados a la conducta del pensamiento humano, se convierte en una significativa bocanada de aire fresco en esta situación especial de emergencia sanitaria que no ha hecho otra cosa que usted ha mencionado, mostrarnos lo que ya sabemos, que debemos comenzar a movilizarnos como individuos y como sociedad para superar nuestras propias áreas de confort cotidiano en las que vivimos y que nos mantienen en una inmovilidad incómoda e inconveniente. Doctora, el Instituto Elis Freinet, con todo gusto agradece este gusto enorme que tiene usted y que es permanente por compartir sus conocimientos, su experiencia y sus habilidades en este amplio mundo del pensamiento humano y que se reflejan como una continua contribución a la superación del resto de la sociedad, doctora. Agradecemos mucho, esperemos que esta no sea su última colaboración con nosotros, que el futuro depare muchas cosas más y que continuemos en este enlace que es beneficioso, doctora. Le agradecemos infinitamente. Aprovechamos también para agradecer al auditorio la participación en la presencia en esta significativa conferencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, de verdad les agradezco mucho el tiempo que compartan conmigo esta tarde
y por supuesto les agradezco mucho la invitación. Sí, doctora, también de igual manera, digo, nuestro director general, el doctor Eddie González Castellanos, que en algún momento también ya estuvo usted aquí presente en nuestro auditorio, bueno, pues por parte de él también le manda un fuerte abrazo, un saludo muy grande y sobre todo agradeciendo su noble participación con nuestro instituto y el compromiso que siempre demuestra para ello. Muchas gracias, doctora, maestro Orri, muchas gracias, público en general. Y pues, así como estos temas, vamos a seguir abordando algunos webinars más de temas de interés y sobre todo que pues nos van a dejar una huella en nuestro conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan todos una excelente tarde. Gracias, doctora. Un abrazo. Hasta luego. Doctora, un abrazo. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Que estén